Una política de Pinocho y de Papá Noel. Eso es lo que se ha convertido Alvarado, en un Papá Noel que regala toda la plata de la región y en un Pinocho que miente cada vez que alguien lo critica. Sale con cualquier mentira. Entonces, yo sí, la verdad, he estado bastante indignado con todas estas declaraciones de Alvarado de atacarnos. Yo digo, ¿por qué, presidente Alvarado, usted sale y dice, hay políticos fracasados, hay pseudopolíticos, hay mezquinos, no reconocen mis éxitos, pero nunca da los nombres, como que tuviera miedo? ¿Por qué no sale el presidente Alvarado y dice este y este? Y así cada uno de nosotros, porque seguramente me va a mencionar, saldremos a defendernos y a contestarle. Pero qué fácil es decir, hay políticos fracasados, pseudopolíticos. Qué fácil. Hay que ser hombre, hay que ser hombre. Yo le digo, presidente Alvarado, sea usted hombre. Salga y diga los nombres de los políticos que usted dice que son fracasados o son mezquinos o que no quieren reconocer su éxito. Salga y dígalo. Y cada uno sabrá cómo contestarle. No actúe como una mujer despechada, dolida, resentida. Actúe como hombre. No siga haciendo declaraciones desde el closet. Salga y dígalas fuera del closet. Porque hay que ser hombre y decir, este fulano, este sutano. Me están diciendo esto, están mintiendo. Yo le contesto a usted porque yo me siento aludido. Y estoy seguro que usted daría mi nombre. Entonces, como usted no tiene el valor de dar mi nombre, yo le contesto. Y le estoy diciendo, salga del closet y diga los nombres. Porque usted está mintiendo. Usted está gastando la plata de la región, dilapidándola como un Papá Noel, y usted está haciendo un Pinocho que miente día y noche. Y usted solamente se dedica a su campaña de ser candidato a la presidencia de la República. Y gasta los dineros de la región en publicidad en Lima. Y gasta dinero en publicidad a nivel nacional. Usted se dedica a estar en Lima, nada más. Aquí en Huacho yo he dicho que usted es el presidente turista de la región Lima, porque viene solo los martes a despachar con sus funcionarios. Pero usted no atiende a la población y usted va solamente a algún distrito o provincia cuando hay que regalar algo. Pero de que usted tenga una política, una visión de futuro. ¿Qué cosa es lo que usted visiona para la región Lima? ¿Es la agricultura? ¿Es el turismo? ¿Qué cosa es lo que usted visiona para nuestra región? ¿Qué hace para que esa visión se haga realidad? Nada, con política de Papá Noel y de mentiras no se construye una región.